miedo. La última vez que salí de la frontera registraron mi salida, pero nunca mi vuelta a Chile, así que para ellos aún estoy fuera y supuestamente tendría una multa. Estoy mareado. ¿Por qué crees? Y de verdad en esos momentos yo extraño Europa. De poder pasar una frontera sin tener que hacer trámites o como pasas nomás. Me llama. Bienvenido a todos. Estamos a una velocidad increíble con Panchito porque A ver, ¿a cuánta velocidad estamos? estamos a 30, 35. Estamos subiendo para ir a la frontera entre Chile y Bolivia. Y estoy muy nervioso porque me estresan mucho las fronteras, los papeles, etc. Pero estoy muy emocionado también. Sí estoy estresado. No sé si vamos a conseguir cruzar. Pero vamos, quedan 100 kilómetros. Vamos a cruzar en Colchane. Mira, aquí Colchane 96. Aunque estoy muy emocionado de seguir esa aventura, tengo que avanzar, es mi proyecto, estoy muy animado, muy emocionado de seguir conociendo. Pero también por otra parte, obviamente tengo pena de irme de Chile, como una mezcla, claro, una nostalgia, como de irme de Chile, pero una felicidad de irme de Chile, porque sé que voy a conocer como más cosas. Todo el camino estaba muy silencioso, como con toda esa mezcla de emociones. Seguimos subiendo aún más. Ahora estamos a 4300 metros de altura. Ya empieza como a presionarme la cabeza, tengo la nariz tapada, empieza a dorarme un poco la cabeza, pero todo bien, los paisajes son hermosos, ya vimos unas llamitas, es decir que ya vamos bien, vamos buen camino, vamos a Bolivia. Y subimos, hasta Colchane. Ya todo era muy distinto, como ya el pueblo. Ya están esas iglesias como altiplánicas de color blanco, habían llamitas en las calles, Sí. la gente igual es distinta. Y llegamos a la frontera, había una fila gigante de camiones y nosotros tampoco sabemos muy bien dónde ir, etcétera. Entonces dobramos a los camiones, seguimos avanzando. Está ahí como una barrera, como con dos militares. Y vemos como bienvenido a Bolivia, como se iba a Chile, bienvenido a Bolivia. Y nosotros decimos a los militares como, nosotros aún no hemos hecho los papeles, tenemos que volver, ¿verdad? Para hacer los papeles, no podemos entrar en Bolivia, etcétera. Y nos dijeron, no, es que todo se hace en el lado Bolivia, todo se hace en el lado Bolivia. Acabamos de llegar a la aduana, acabamos de llegar a la frontera con Bolivia. Yo creo que ya hemos cruzado Bolivia, todos los papeles se hacen en el lado como boliviano ahí. Y estoy todo muy nervioso. Como es muy caótico, hay cosas por todos sitios. Así que ya vamos por allá, creo. Y a ver, ojalá todo esté bien. Lo vamos a conseguir. Ya, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Qué tenemos que hacer? Y hasta de verdad ya era como muy confuso. Hasta ellos diría como, ya, primero esto, después esto, después esto. Y siempre cambiaban, o sea, no sabíamos por dónde ir. Y de verdad en esos momentos yo extraño Europa. De verdad como de poder pasar una frontera sin tener que hacer trámites o como pasas nomás, ¿sabes? Y aquí es como, de verdad, miles de pasos. Estamos dando 1000 vueltas aquí. Nos van por el auto, por control de sanidad, por control de pasaporte. Yo ya no sé qué hacer. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso fue control de salud. Claro, hay un control de salud donde ahí te piden la vacunación o tal vez PCR, no sé. Y ahí te van controlando esto. Segundo paso, La aduana chilena. la aduana chilena, que ahí te van a dar un permiso para salir con el vehículo. Acabamos de pasar control sanitario, ahora vamos a pasar control aduana Chile. Para controlar el vehículo, darme el permiso para salir.
Y aquí, obviamente, hubo problemas. Aquí la aduana ha tenido que verificar el número del chasis, del motor, etcétera, porque la última vez que salí de la frontera registraron mi salida, pero nunca mi vuelta a Chile, así que para ellos aún estoy fuera y supuestamente tendría una multa. Solo me puedo quedar 3 meses fuera de Chile, así que vamos a arreglar esto. La chica me pregunta, oye, ¿ya saliste de Chile con el vehículo? Le dije que sí. Como yo ya salí a Argentina. Y me dije, ¿y cuándo volviste? Y le dije, mira, volví a esa fecha, está como estoy en mi pasaporte, etc. Y ahí me dice, mira, es que no registraron tu entrada en Chile. Así que aún el auto está fuera. Está registrado con una multa porque sobrepasaste el tiempo fuera de Chile. Yo le dije como, pero no puede ser. Yo pasé la frontera, me dieron los papeles, como yo, no sé, todo estaba bien. No entiendo cómo puede pasar. Y ahí yo empecé a estresar y estaba muy estresado. Dije, no puede ser. ¿Y qué es esa multa? ¿De cuánto es? Etcétera. Así como, mira, vamos a ver el auto y ver el número del chasis. Igual quería verificar que el vehículo ese era bien el vehículo que decía, que no es un vehículo robado, no sé qué. Mi buena nos arregló todo. Al final me registró como la salida, me preguntó la fecha, como me creí, como a punto hizo la salida con la fecha que yo le dije, y como arregló eso de esta forma. Me dio nuevo permiso para salir con el auto. Paso número otro. ¿El qué? El PDI, claro. Sí, que es como migraciones, como el FBI. Algo así. Que ahí ya te registran como saliste de Chile. Claro, ellos controlan la visa. Oficialmente ya acabé de salir de Chile, me sacaron mi visa, ahora ya queda para entrar a Bolivia. Después del paso 4 fue ya terminamos el lado chileno, ahora empezamos en el lado boliviano. Yo necesito pasaporte, como soy europeo. Tú, con tu cédula de identidad, como con tu ID, es suficiente. Para todos los países del Mercosur. Sí, en general con Argentina, Bolivia, Chile, Perú, como con el carnet de identidad se puede pasar. Y ahí te dan una visa turística de 30 días. Y esto 30 días se puede renovar. Fue rápido, tuve mi sello en el pasaporte. Tú tienes como un ticket, como una boleta de supermercado. Eso. Y Clemo no entendía porque igual habla muy bajito. Es que no se escuchaba y igual es otro acento. Yo no estoy acostumbrado al acento boliviano. ¿Viajas solo? ¿Cómo? No, los dos. Venimos de turismo a Bolivia. Vamos a visitar Oruro, Uyuni, Cochabamba, La Paz. ¿Quién es Clemen? Clemen, acá. Soy yo. ¿Tu edad? 25. Ah, ya. Te piden, no sé, tu dirección, tu correo electrónico, tu número de teléfono. Te piden dónde vas a quedarte, qué vas a visitar, por qué vienes, por razones turísticas, etcétera. Te van preguntando cosas. Y ahí nos dieron la visa, sello. Mientras estábamos haciendo la fila para ese paso, fue el momento en que a Clemo Ya. le pesaron los 3000 no sé cuántos metros de altura a los que estábamos. ¿Qué pasó, chiquilín? Estoy mareado. ¿Por qué crees? A ese paso ya empezaba a sentirme mal, ya muy mal. Yo no soportaba la altura, tenía que sentarme. Me dolía la cabeza, me faltaba el aire, estaba mal. Estaba mal. Ya han pasado más o menos 20 minutos desde que me dijiste que estabas mareado. Sigo mareado. Paso 5. Paso 5. Es el SAC boliviano. Ya, y ahí nos dimos cuenta que no podíamos traer ni frutas, ni verduras, ni queso, ni leche. Porque el SAC prohíben todos productos o animales o vegetales. Y nuevamente a revisar el auto. Igual demoró caleta en llegar. Sí, igual tenemos que esperar. Porque está todo mezclado. Hay los turistas, los buses, los camioneros. Yo ya estaba en busca de cítricos. De Es que- naranjas, limones, cosas cítricas. Y mis papás me habían regalado unos pomelos. Ya llevan productos naturales, etc. Nosotros, honestos, decimos, la verdad que sí. Tenemos esto. Y dice como, bueno, no pasa nada. Lo más importante, lo primero son los cítricos, naranja, etc. Y justamente nosotros como, pues la verdad es que sí tenemos también. Nino dijo como, ya, bueno, son pocos, ¿verdad? Es para comer y todo. Que ahí los vio que eran dos, tres. Nos dejó todos los productos, teníamos huevos, verduras como lechuga. Y aquí ya el último paso, el paso 6. Ahí sí es la aduana que te verifican el auto, que te van a dar el permiso para entrar en Bolivia con el auto. Ahí igual es más complicado, sobre todo para mí, como yo soy extranjero y tengo un vehículo chileno. Y en general la frontera es problemática. Por ejemplo, hay que saber, yo
no podría cruzar de Chile a Perú con el auto chileno. Por tema de, yo creo, de robos de auto. Tengo que hacer una declaración jurada en la notaria. Que yo no tengo cédula de identidad chilena, pero que ya voy a devolver el auto, como en el tiempo, etc. Y aquí siempre ese tema es complicado. Me pregunto miles de cosas. Mi dirección en Chile. Y en general esto ayuda a que yo esté con un chileno. Entonces di como enseñó el padrón del vehículo, los documentos, mi pasaporte. Y ahí nuevamente tuvimos que ir a revisar Panchito. Pidió muchos papeles, pero pedía fotocopias. No tenía fotocopias de todos los papeles que pedían. Tuvimos que ir como al lado argentino a ir a imprimir como una pequeña tienda. Le pregunté cuánto cuesta imprimir, me dijeron 1 peso boliviano, pero nosotros no teníamos pesos bolivianos. Así que le pregunté si aceptaban pesos chilenos y me dijeron que sí, pero que tenía que ser el doble. Después volvimos ahí a la aduana a dar los papeles y después nos dice como: ay, mira, también podías imprimir 2 documentos más. Y dijimos, sí, claro, vamos. Y ahí ya la chica estaba muy clara, que ya me dio un documento, que es un permiso para estar 3 meses en Bolivia con el auto. Si yo, después de esos 3 meses, sigo dentro de Bolivia, se guarda en el auto. Como ya el auto ya no es mío. Quedan manos de vergüenza de Bolivia. A mí me asustan mucho, digo, me pasa algo, no salgo antes, no sé, aunque 3 meses igual es mucho. Y ya después de paso 6, ¿y qué pasó? Ya está. Yay, tenemos todos los papeles, ya nos vamos a Bolivia, nos vamos. Ahí mira, ahí está Bolivia. Tenemos que cruzar esa aduana y ya entramos. Ya todo es diferente, ya todo, no sé. Como recomendación, impriman sus papeles. Sí, que impriman sus papeles, nos fue a mandar 1000 veces a imprimir papeles ahí. Porque no tenían escáner, no sé. Pero lo conseguimos. ¿Pero?